Ahora, jóvenes, vamos a ver al segundo pensador en nuestra lista que responde a la pregunta por la esencia del hombre. Y este es el filósofo francés, padre de la filosofía moderna, René Descartes. Descartes dice que el hombre es un compuesto de dos sustancias. ¿Cuáles son estas dos sustancias, profesor? Res extensa y res cogitans. Profesor, ¿qué significan esas palabras? Bueno, primero hay que decir que no pueden interpretar estas palabras porque es latín, desde luego, pero res extensa quiere decir sustancia material. Y rex cogitans quiere decir sustancia pensante. A esta postura de Descartes se le conoce como dualismo. ¿Por qué dualismo? Porque el hombre es un compuesto de dua, en griego dos. El hombre es un compuesto de dos substancias, res extensa y rex cogitans. Sin embargo, si a Descartes nosotros le preguntamos, señor Descartes, pero ¿cuál de las dos sustancias es la esencial en el ser humano? Descartes nos diría que la sustancia esencial es la rex cogitans, y por eso define al hombre como una cosa que piensa. Es una cosa que piensa. Si se habrán dado cuenta, cuando Descartes estipula, bosqueja esta teoría del dualismo, se mete a un gran problema, que es el siguiente. ¿Cómo si el hombre es un compuesto de dos sustancias que son distintas, cómo éstas se relacionan si son tan distintas? O sea, ¿cómo se relaciona la res cogitans con la res extensa? ¿O cómo se relaciona la mente con el cuerpo? Descartes enfrenta este desafío en su última obra, Las pasiones del alma. Y lo que tiene que hacer Descartes para salvar su filosofía de un abismo ontológico es tratar de ubicar el alma en alguna parte del cuerpo. Su primera hipótesis es el corazón, pero Descartes elimina esta hipótesis y dice no, tiene que ser el órgano fundamental, el cerebro. Y Descartes ubica el alma en la glándula que tenemos al centro del cerebro, en la glándula pineal. Recuerdo esto porque ha sido una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Cómo Descartes soluciona el problema mente-cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo Descartes soluciona el problema de la relación res extensa, res cogitans? Y la clave es ubicando la mente, ubicando el alma en el cerebro. ¿En qué parte? En la glándula pineal, la glándula que tenemos al centro del mismo. Ahora, jóvenes, vamos a ver al tercer filósofo que da una respuesta a la pregunta de cuál es la esencia del hombre, Carlos Marx. Ahora vamos a ver, jóvenes, qué dice Marx sobre el hombre, cómo responde a la pregunta de cuál es la esencia del hombre. Bueno, Marx dice que el hombre es un ser social y que su conciencia social depende de las relaciones sociales de producción. Pero, ¿qué quiere decir esto último, profesor? Para que entiendan eso debemos recordar la famosa teoría de la estructura y la superestructura. Para Marx hay dos estamentos en la sociedad: la estructura económica y la superestructura ideológica. ¿Qué es, profesor, la estructura económica? Las relaciones sociales de producción. ¿Y qué son, profesor, o qué es la superestructura ideológica? Las formas de pensar. También Marx a veces llama a las relaciones sociales de producción ser social, y a las formas de pensar conciencia social. Para Marx, la estructura económica, las relaciones sociales de producción determinan
la superestructura ideológica, las formas de pensar. Vamos a poner acá. Esto determina lo de arriba, que es la superestructura ideológica. Eso se traduce en la siguiente frase. Los hombres piensan de acuerdo a cómo producen. Profesor, ¿podría poner un ejemplo de esta teoría de la estructura, superestructura que acaba de explicar? Vamos a poner el siguiente ejemplo, pero para que entiendan el ejemplo deben recordar que para Marx todo iba bien en la sociedad hasta que a alguien se le ocurrió decir esto es mío. Cuando alguien dijo esto es mío, creó la propiedad privada, y la propiedad privada trae los males sociales porque genera las clases sociales, quienes tienen los medios de producción, en el capitalismo por ejemplo, burguesía, y quienes no tienen los medios de producción, en el capitalismo proletariado. Mi pregunta es la siguiente: si yo me hago amigo de un burgués, un chico que vive en La Molina, y le digo, ¿tú estás a favor o en contra de la propiedad privada? Lo más probable es que él me diga que está a favor, porque su padre ostenta riqueza porque tiene propiedad privada y puede explotar, digamos, a proletariados. Él también va a estar a favor ¿de qué? Del capitalismo, porque el capitalismo defiende la propiedad privada como un derecho fundamental. Ahora, si yo me hago amigo de una persona que vive en Pamplona Alta, que probablemente su padre sea proletariado, ¿este chico va a estar a favor o en contra de la propiedad privada? En este caso va a estar en contra, porque precisamente a su padre lo explotan porque no tiene propiedad privada. Y si le pregunto si él está a favor o en contra del capitalismo, es muy probable que él esté en contra del capitalismo y sea comunista. Entonces yo tengo un chico de La Molina, burguesía, que piensa de una manera, y tengo un chico de Pamplona Alta, proletariado, que piensa de otra manera. Profesor, ¿por qué piensan de maneras distintas? Marx diría, porque pertenecen a estructuras económicas diferentes, ocupan diferentes lugares en las relaciones sociales de producción, y las relaciones sociales de producción determinan nuestro modo de pensar. Ahora vamos a ver, jóvenes, la respuesta que da el filósofo alemán del siglo XIX, Nietzsche. Para Nietzsche, el hombre es un ser natural y biológico. Claro, lo que pasa es que lo que tienen que entender, digamos, antes de comprender la teoría antropológica de Nietzsche, es que Nietzsche está después de Darwin. Antes de Darwin, los filósofos hablaban del hombre como un ser espiritual y otras cuestiones, pero Darwin, y es la gran enseñanza para Nietzsche, demuestra que el hombre es, digamos, el animal quizás más elevado de la Tierra, pero al fin y al cabo animal, y como tal se somete a las leyes de evolución, a las mismas leyes que se someten los animales. Incluso podemos decir que existen 3 grandes golpes al ego del hombre. El primer gran golpe al ego del hombre, esto es una teoría de Freud, es la teoría de Copérnico. Antes de Copérnico nos decían que nosotros estábamos en el centro del universo, ¿no? La Tierra es el centro del universo. Pero luego viene Copérnico y nos dice, no, la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. En otras palabras, te está diciendo que Dios no te creó en un lugar privilegiado. Primero. El segundo gran golpe al ego del hombre es precisamente el que da Darwin. Darwin, y es al menos la lectura que tiene Freud y Nietzsche, en conclusión nos dicen que nosotros somos animales. Por eso, he ahí la razón, como Nietzsche bebe de Darwin, va a definir al hombre contraponiéndose a los filósofos como un animal o como un ser, digamos, natural y biológico. ¿Qué quiere decir que sea un ser natural y biológico? Que posee instintos naturales. A ver, recuerden su clase de biología. ¿Cuáles son los 2 instintos naturales básicos? El primero, autoconservación. Eso pasa porque nosotros afirmemos el cuerpo y cuidamos el cuerpo. Segundo instinto básico, conservación de la especie. Para eso, ¿qué tenemos que hacer con otro individuo del otro sexo de nuestra misma especie? Un acto sexual, la sexualidad.
la sexualidad. Y claro, ¿no? Los machos luchan por las hembras. Entonces eso quiere decir que hay machos que sí se reproducen, que en principio son los mejores. Eso Darwin lo enuncia como una famosa ley, la ley de la supervivencia del más apto. Los individuos mejores, los más fuertes, son los que tienen derecho a perdurar en la especie. ¿Eso qué quiere decir para Nietzsche? Que existen individuos que son mejores que otros. Que son mejores que otros. Es decir, tenemos A, B y C, estudiando la naturaleza biológica del hombre. Pero Nietzsche dice que hay una religión bastante aceptada en nuestros días que precisamente niega los instintos básicos. Porque, por ejemplo, si un instinto básico me dice que me debo conservar la autoconservación, el cristianismo, en vez de afirmar el cuerpo, niega el cuerpo. Porque para el cristianismo nosotros somos alma, no afirma la vida. Es más, un cristiano no cree que esta es la verdadera vida, sino la otra vida. Primero. Segundo, el cristianismo niega la sexualidad. Si no recuerden, jóvenes, el siguiente versículo de la Biblia. Incluso niega la sexualidad ni siquiera como, digamos, como algo real, efectual, sino como posibilidad, como pensamiento. Si no recuerden el siguiente versículo de la Biblia. Si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. O sea, el cristianismo para Nietzsche reprime la sexualidad, lo que es, como hemos visto, un instinto básico. Y otra gran mentira del cristianismo para Nietzsche es que nos dice que todos somos iguales. ¿Por qué todos somos iguales? Porque todos somos hijos de Dios. O sea, defiende la igualdad. Por ende, para Nietzsche, el problema del cristianismo radica en que niega los instintos naturales. Entonces, como el cristianismo niega nuestros instintos naturales, según Nietzsche, el hombre es un ser enfermo. Y como el hombre al adoptar el cristianismo se convierte en un ser enfermo, en tanto niega sus instintos básicos, Nietzsche dice que hay que superar al hombre, y eso se conoce como el superhombre. Pregunta de examen de admisión: ¿para qué filósofo el hombre es algo que debe ser superado? Nietzsche. Nosotros vamos a escribir eso en la pizarra de la siguiente manera: el hombre es un medio, es un puente entre el mono y el superhombre.